Su niña. Bueno, buenas tardes, hola. Ahora vuelvo a grabar desde acá. Hay dos personas que intento admitir que están en celular y se ve que no pueden acceder. Yo le pongo admitir, pero no ingresan. Bueno, como decía, los dos videos, uno por un lado es de Jaime Rachid y el otro es de Ana María Rodino. ¿Sí? Ambas tienen una mirada, ¿sí?, no transparente. En algunos casos plantean lo que son los derechos humanos, ¿sí?, ponen una parte de la evolución, avances, retrocesos, ¿sí?, plantean la importancia. Muchos pusieron, al ver los videos, que se iba desde lo individual hacia lo colectivo, que se deben garantizar, respetar, cumplir y no vulnerar, ¿sí? Y lo más importante para mí en el caso puntual de hablar de derechos humanos es que siempre se plantea, o debemos pensarlos, desde un espacio de lucha, ¿sí? Nadie nos regala nada, ¿sí? Y normalmente los derechos los logramos con luchas políticas, sociales, que algunas nombraron en algún contexto, ¿sí? Pero la verdad es que si uno baja la guardia, muchas veces los volvemos a perder, ¿no? Yo decía, ay, bueno, pero no todos tienen acceso a la vivienda y a la educación, ¿no? Hoy lo vemos más claro, ¿no? En este contexto de pandemia. Todos tenemos todos los derechos 100% garantizados. La verdad es que hay un montón de derechos que están siendo vulnerados. Esos son como principios, ¿no? Entonces, en esto pusieron, voy a compartir la pantalla, hice una síntesis reapretada de lo que fui tomando, de lo que ustedes hicieron. No era este. Esperen un poquito. Porque tengo que tenerlo minimizado. Reconozco mi limitación en cuanto a hacer PowerPoint, no he hecho muchos, ¿sí? Pero bueno, intenté buscar alguna fotito para ponerle onda, me pareció que esta era representativa, ¿sí?, de mostrar diversidades del mundo, que los derechos humanos tienen que ver con todo. Bueno, esta es una primera, pero esta es la que le quería mostrar. Bueno, primero la cuestión de importancia. Evolución, avance, retroceso, falta de cumplimiento, ¿sí?, de estos derechos. Acá surgen, ¿no?, cómo cada uno va poniendo sus aportes. Esto es todo de lo que ustedes fueron escribiendo. Que se va desde lo individual hacia lo colectivo, que se deben garantizar, ¿sí?, que no siempre se cumplen. Ahí se están sumando varias compañeras más. Espérenme que tengo que hacer dos cosas a la vez. Y la profe es un poco limitada. Bueno, la lucha por los derechos humanos, ¿sí?, que no los podemos dejar. ¿Por qué consideran acá ustedes, ahí sí desmutéense para opinar un poquito, que es importante o existe este espacio en cuarto año de la carrera, un seminario que habla de derechos humanos, infancia, familias y escuelas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo vemos en primero? ¿Por qué para la escuela es importante hablar de derechos humanos? ¿Qué les queda a ustedes de ahí? ¿Cómo las interpela esto? ¿Por qué necesitamos saber esto? Hello. Hola. ¿Me escuchan? Tengo todas chicas en silencio. Suyai levantó la mano. A ver qué dice Suyai. Se tienen que bajar el volumen, sí. Fíjense. Ahí estás desmuteada, Suyai, ¿eh? Podés hablar. Bien. Es para que nosotros... ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Creo que es para que nosotros tengamos conciencia de la realidad educativa con la que nos vamos a encontrar, con el tipo de familias, con el tipo de educación. Es para que nosotros podamos adecuar nuestras herramientas a la realidad que nos vamos a encontrar allá afuera. Ajá. Bien. ¿Y solo para eso? ¿Qué Permiso. ¿Qué más les hace? ¿Qué les hace pensar? Permiso. ¿Qué les hizo pensar los videos por ahí? Por ahí es más fácil pensarlo desde ahí. ¿Se escucha, profe? Ahí alguien habló, sí, se escucha, no sé quién, pero sí. Hola, hola. Puntualmente lo que a mí me pasó con el tema de los videos y pensar ahora la pregunta que usted está haciendo me lleva
a este rol que nosotros como futuras docentes tenemos, ¿no? Que no solo conocer los derechos, sino también poder proyectarlos en nuestras infancias que vamos a tener a cargo. Entonces es como un deber bien poder transmitirlos, hacerlos conocer y hacerlos valer. Bien, ¿sí? Es como apuntar a esto, si uno conoce que existen, que se pueden vulnerar, podemos también pelear para que se logren, ¿sí? Cumplir, para poder denunciar, para poder buscar alternativas, ¿no? Esto también es parte de lo que tenemos que pensar nosotros como docentes, porque nosotros no vamos a poner un kiosco, vamos a ser docentes, vamos a trabajar con las infancias, particularmente encima con la primera infancia, ¿no? Que muchas veces, ¿por qué es la más vulnerada las primeras infancias? ¿Ustedes ven la pantalla que yo les muestro? ¿El Power lo ven? No se ven bien las letras. ¿Pero desde el celu, se ve pero eso en la pantalla? se ve, pero no se ve lo que No dice. se lee. No. Bueno. Sigan. Camila, se puede andar desde el celular. Ay, no quiero tocar porque capaz que salgo. Está bien. Hago macanas. Profe, Sí, alguien estaba hablando. Pamela, Pame, sí. con respecto a la pregunta que hizo anteriormente, bueno, yo vi el video de Ana Sí. María, Sí. y anoté que ella, bueno, hay una parte donde ella dice que los derechos humanos no se pueden conocer o hacer práctica de ellos si no se los conoce. A ver si me explico. Sí. Que Me la parece, actividad educativa... a ver si lo que planteás tiene que ver con, hay una frase que alguien tomó, que yo justo la recuperé, que dice, no alcanza con enumerarlos si no se acciona para lograr el cumplimiento de cada uno. ¿A eso te referías, Pamé? No, que ella dice, ninguna norma puede llevarse a la práctica si no se conoce. O sea, ¿cómo vamos a llevar a la práctica los derechos humanos si no los conocemos? Y si Bien, nuestras bueno, vos infancias estás como, tampoco lo conocen. bien, como en la primera parte, ¿no? Como es importante conocerlos, ¿sí? Para poder, a partir de ahí, luchar y pelear para que se cumplan. Eso por un lado. Claro, pero después le da y otra ella vuelta dice que es también. Claro, dice que es a través de la actividad educativa, que eso va a permitir multiplicar los derechos, también poderlos conocer, ejercer, defender. Bien. Sí, eso también está planteado, pero sin no quedarnos solamente con el enumerarlos, ¿no? Que muchas veces pasa esto con los derechos. Trabajamos los derechos y nombramos todos los derechos, o los derechos de los niños, niñas y niñas, o los derechos humanos. ¿Alcanza con saber cuáles son? Es necesario, pero no es suficiente, sería. ¿Sí? Necesitamos saber cuáles son, saber que existen, pero no es suficiente, ¿sí? Porque no alcanza con decir, ay, sí, ay, qué lástima, ¿no? ¿Vieron? No todas las chicas tienen compu o no tienen conectividad. Y bueno, ¿no? Qué macana. Claro. No. La idea es buscar poder alternativas, hacer que se cumplan. Exacto, y buscar formas o medios o herramientas que normalmente se ha logrado a través de luchas sociales, ¿sí? Esta idea, eso iba a decir. ¿sí? Tiene que quedar clara que no es que nadie te regala los derechos o vas y los compras en el súper, no. Lamentablemente han sido siempre logrados, pero por luchas sociales fuertes, de poner el cuerpo, por eso plantea esto de la acción, ¿sí? Y me parece que está bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Diga nombre porque Sol. No... Hola, Sí. Sole. Sol. Hola. A mí me gustó en cuanto a eso destacar la perspectiva de lo cotidiano, desde lo individual a lo colectivo y en los diferentes grupos que formamos parte, que se empieza a practicar desde ahí, desde lo personal hacia lo colectivo. Y me parece que responde también eso de que no es algo que se adquiere y para siempre, sino que se sostiene y se lucha por ello. Exacto. Bien, eso es, ¿no? También buscar como este equilibrio, decir, bueno, nos quedamos, cada uno pelea por su individualidad y lo que le hace falta solamente a uno. No, en realidad tiene que ver con lo individual, pero tiene que ver con un derecho para todos, ¿sí? Entonces, es complejo desde ese lugar,
porque es como que todos sabemos lo que son los derechos humanos, pero si lo tenemos que definir, es complejo porque en la realidad no siempre se dan. ¿Sí? Hay un montón de derechos humanos que están siendo vulnerados. ¿Sí? Profe, me parece que cuando pregunta a modo personal qué quiere decir esto de derechos humanos, como que nos remontamos a algo teórico, buscamos palabras que lo definan. Exacto. Y me parece que en la práctica se puede definir también. Exacto, porque en realidad es una pregunta que pareciera que fuera como que uno tiene que dar una definición, pero en realidad la definición es tan cotidiana y la vamos a vivir tan a menudo, ¿sí? Y ustedes trabajando con infancias, ¿sí? Mucho más, ¿sí? Porque muchas situaciones pasan todo el tiempo donde se visibilizan, sobre todo en los primeros años, donde están siendo vulnerados muchos derechos en las infancias, ¿no? Entonces, es más que importante que trabajar desde este lugar como sujetos de derecho, ¿no? En un momento se plantea esta cuestión de en y para los derechos, el sujeto como sujeto de derecho en y para en la escuela. Después Priscila, creo, si no me equivoco, fue quien dijo, yo anoté, pero no noté quién es, pero me parece que fue Priscila la que puso, que planteó como retomar una pregunta que me pareció súper pertinente, porque yo les planteaba eso, ¿no? Que lean el material y que se hagan preguntas, ¿no? Que no se queden con eso como que es lo único, sino ¿qué más me hace pensar esto? Y ella puso, la escuela puede sola, digamos, pensar que la educación se plantea como un objetivo de formar sujetos críticos, ¿no? Pensamos en sujetos críticos en el sentido de que puedan defender sus derechos desde la acción, ¿sí? Que ellos también se conciban sujetos de derecho. Nosotros como docentes tenemos también que pararnos en un lugar de considerarnos también sujetos de derecho. Desde ese lugar podemos pelearlo. Pero si no me equivoco, después Priscila, decime si fuiste vos, pero me parece que decía esta pregunta, ¿no? Si la escuela puede sola o qué otras instituciones podrían sumar a esto, porque planteaba como el tema de la iglesia, de que muchas veces la iglesia o los medios de comunicación jugaban como en contra, ¿sí? Y permitían que se sigan vulnerando los derechos. El ejemplo creo que era que la iglesia discriminaba esta cuestión, digamos, de la diversidad sexual, o cuando hay alguna situación de mujeres vulneradas en sus derechos o con algún tipo de agresión o alguna situación X. Y los medios de comunicación como que bajan información. Entonces, esas cuestiones me parece que están buenas como un aporte, ¿sí? Y alguien más después también planteó esta cuestión de pregunta, es decir, el trabajo infantil, ¿qué pasa, no? ¿Es una vulneración de derechos? No. El machismo, el patriarcado, la criminalización, la persecución de quienes se manifiestan, ¿sí? Pensar en esto en caso de que no todos los gobiernos ni los sistemas políticos son iguales en todos lados, ¿no? Pero muchas veces en situaciones de democracia también se vulneran derechos, ¿sí? Y también existe... Inés, ¿Cómo? perdón que te interrumpa. Sí, habla. Perdón que te interrumpa. Apareció un cartelito que dice que nos quedan 8 minutos de reunión. Sí, yo vuelvo a entrar en la próxima, vuelvo a ponerlo. Ah, ok. Igual si se llega a cortar y por algo no podemos volver a entrar, yo mando por el chat interno de la plataforma la nueva clave, por las dudas, pero normalmente 2 veces me deja entrar. Ok. Bien. ¿Eras vos, Priscila, la que... ¿2 veces con el mismo código? Sí, sí. Justamente porque a mí me parece que es un objetivo muy claro de la educación, yo por lo menos acuerdo con ese objetivo, de enseñar siempre con la mirada, con la perspectiva de formar sujetos críticos. Pero por todo lo que hemos estado viendo en otras materias, incluso creo que esa pregunta estaba bastante cruzada con legislación, los materiales que hemos estado viendo en legislación, que quizá hay algunas perspectivas que ponen el acento muy fuerte en que la escuela puede ser capaz como institución por sí sola, por lo tanto, las docentes como trabajadoras de la educación en esas instituciones, de generar cambios profundos en la sociedad que permitan ir hacia una sociedad más justa. Yo lo ponía en términos de pregunta, porque justamente si yo tengo que comparar la escuela con sus 4 horas y media o 5 horas de clases
de lunes a viernes con la ideología que se practica desde muchas iglesias a las cuales asisten muchas familias, sobre todo en los barrios más humildes de la ciudad y de la provincia también, o lo tengo que comparar del pajarito carpintero que te taladra la cabeza de los medios de comunicación, que no es solo que informan, sino que además son formadores de opinión, por eso uno va eligiendo qué es lo que quiere ver o quiere escuchar, ¿no? Si se puede comparar, se pueden comparar esas cosas o para llegar a la conclusión de que entonces la escuela por sí sola puede. Yo creo que no alcanza, que podemos sí hacer un excelentísimo trabajo con las niñas, pero que es una expectativa que solo puede generar frustración, creer que desde la escuela podemos generar un cambio social profundo que permita la transformación justamente de la sociedad. Bien, bien. Desde ese lado es, ¿no? Del por ahí, para pensarnos y pensar, cada vez que exista algún material, poder animarse a criticarlo, chicas. Digamos, este es el lugar donde más queremos llegar. Digamos, todos tenemos voz, voto y podemos hablar, y este es el lugar, digamos, un seminario lo que implica es esto, que vaya y vuelva la palabra, ¿no? Y que puedan dar su opinión. No va a existir lo que está bien o mal, sí lo que se está vulnerando más o menos derechos, ¿sí? Yo puedo creer que desde mi lugar como docente tengo una posición, pero en mi lugar como persona yo puedo, no sé, pertenecer a una iglesia X, pero no por eso voy a vulnerar derechos de estudiantes. ¿Se entiende? Del poder pensarse, porque ustedes ya están más cerca, la mayoría están cursando el último año, ¿sí? En este contexto de pandemia, en esta situación totalmente distinta para todos, ¿sí? Pero están cursando su último año la gran mayoría, ¿no? Entonces, pensar en esto, decir, ustedes ya casi son colegas, en breve son colegas. Entonces, párense en ese lugar para poder cuestionar un video, un texto, ¿sí? Un autor, digamos, no vamos a ir a tocarle la puerta y decirle no coincidimos con vos, pero sí me parece que es muy importante el poder pensar en qué contexto, ¿sí? En qué contexto se escribió, quién lo dice, es muy importante, porque de esa manera uno no consume sin pensar el texto que lee o el video que ve, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de pensar, dice, en un momento pusieron otra pregunta que también estuvo buena, dice, los derechos humanos deben efectuarse, donde cada quien pueda actuar de sentirse libre y para ser quien es, y desarrollar toda su potencialidad con absoluta libertad, ¿no? Ese es otro aporte de otra compañera. A ver, con total libertad, en el sentido de pensar también de esto, ¿no? De ser un sujeto de derecho, que tiene sus derechos adquiridos, y que puede lograr esto y puede exigirlo, ¿sí? Entonces, desde ese lugar era que quería que pensemos, no va a ser suficiente, no, esos 2 videos no van a ser, vamos a trabajar todo el año con derechos humanos, pero esto es como el inicio, como para poder acordar de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Mínimamente esperamos que todas las personas tengan los mismos derechos y que no estén vulnerados, ¿sí? Y la escuela tiene un rol súper importante en esto, ¿sí? Como nombraba Priscila en este caso, o desde el lugar que planteaba Sol también de esto de sujetos que puedan pensarse desde el lugar de defensores de los derechos, ¿sí? Y siempre hay que ir pensando en esto de que podemos sumar algo a los derechos humanos, ¿sí? Nuestras acciones como docentes tenemos un montón de cosas para hacerlo, y muchas veces sin darnos cuenta. Si no lo analizamos, si no nos paramos en ese lugar, podemos vulnerar muchos derechos, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes de esto para no vulnerar ningún derecho de esas infancias, particularmente con las que estamos trabajando, ¿sí? Otra cosa que dijeron, que por ahí como no se lee, no lo voy a compartir en el PowerPoint, porque si no se alcanza a leer, eso es parte de mi falta de experiencia en compartir cosas por el Zoom, pero plantearon también la lucha por la dignidad y la igualdad de derechos, y otros aportes. Bueno, el aporte muy importante me pareció el tema del contexto histórico y político, siempre pensar quién habla y qué lo dice, desde dónde. La defensa de los derechos humanos
sin caer al vacío y no plantear ninguna crítica, ¿sí? Me pareció súper pertinente también eso. Después alguien cita una parte de lo que dice Ana María, que dice, tenemos que poner la cabeza, el corazón, las manos en la tarea, porque de ella depende nuestra felicidad como individuos, nuestra sostenibilidad como sociedad democrática y nuestra supervivencia como especie, ¿no? Ahí lo habla desde la cuestión humana, pero si lo pensamos como docentes, ¿sí? Todo esto tenemos que poner mínimamente, y buscar y saber dónde buscar y armar redes de contención, porque sola la escuela para mí tampoco puede, ¿sí? Acá sí es una cuestión de opinión, ¿sí? Yo en esto coincido en que sola la escuela no es suficiente, pero es súper necesaria, ¿sí? La escuela no puede no estar parada en un lugar de derechos humanos, ¿sí? Es responsabilidad de todos, pusieron varios, no solo de los agentes del Estado, porque hay una cuestión política, colectiva e individual, eso es algo que lo remarcaron la mayoría. Y qué otra cosita más, tenía otra cosa en el machete. Después alguien planteó qué pasaba con la dignidad en tiempos de pandemia, ¿no? También ahí podemos visibilizar claramente cómo se marca más la brecha de esto de quién tiene acceso, quién no, quién tiene más derechos vulnerados, quién no, quién puede comer, quién no, quién tiene un sueldo, quién accede a internet y quién no, ¿no? Entonces estas cuestiones, tener internet no es un derecho humano, pero la educación es un derecho humano. Entonces, si hoy la educación no se puede dar en otro contexto, ahí están siendo vulnerados los derechos. Deberían estar liberados realmente los datos para que todos puedan acceder. Si no, es una contradicción, ¿sí? Básicamente, desde la cuestión pedagógica. ¿Se va a cortar? Cierro, grabo y vuelvo a abrir, porque ya se corta. Sí, ¿quién pregunta? Y capaz que se corta. Bueno, no. Yo quería agregar algo más a lo de las redes que estaba hablando. No veo quién sos.